Buenas noches, bienvenidos al programa número 20 de Economía al Cuadrado. Hoy tenemos un problema que es el más grave de las 20 ediciones. No tengo voz, estoy con fiebre, vine pichicateado al programa. Esperemos que los resultados cortoplacistas alcancen hasta el final del programa, o sea, por lo menos duren media hora. Vamos a pasar enseguida a los gráficos, y es un programa muy especial hoy, porque es un programa que toca un tema de fondo, que es la teoría que hay detrás de la teoría, valga la redundancia, de la política económica. Y es importante saber esto, porque hay dos teorías. La teoría tradicional, que parte de un determinado conjunto de supuestos que ya vamos a ver, que de esta teoría tradicional se deriva la conclusión de, miren, el policy maker es un sabio, tiene buenas intenciones, entonces nos tenemos que entregar a él y dejarlo hacer política discrecional. ¿Por qué? Porque él sabe qué es nuestro bienestar, sabe cómo alcanzarlo, sabe cómo responde el modelo, y por eso lo tenemos que dejar obrar y nos va a llevar a buen puerto. Bajo, o mejor dicho, sobre esto está construido, por ejemplo, el keynesianismo. A ver, si el policymaker sabe de qué se trata el bienestar, si el policymaker sabe cómo alcanzarlo y sabe cómo va reaccionando el modelo y los agentes económicos mientras que él va aplicando su política económica, la conclusión es más que obvia. Lo tenemos que dejar intervenir, regular, elegir ganadores y perdedores, etcétera, etcétera. Discrecionalidad absoluta. Ahora bien, está la otra teoría, que es la teoría moderna de la política económica. La teoría moderna de la política económica, ya después voy a decirles cuando termine cuándo y quién es su principal constructor, parte de supuestos diametralmente opuestos. Dice, mira, el policymaker no sabe qué es el bienestar, no lo puede saber nunca, porque para mí el bienestar es una cosa, para usted, señor televidente, es otra, para el camarógrafo que está detrás de la cámara es distinto y es una tercera opción. Entonces, no solamente no sabe cómo o en qué consiste el bienestar, sino que no tiene idea de cómo alcanzarlo. Menos aún sabe cuál va a ser el resultado fehaciente de cuando toco un botón. Quiere decir, toco un botoncito, soy policymaker, toco un botoncito y bueno, tocar ese botoncito dispara un cúmulo de reacciones, no solo de las personas, sino de las variables económicas. Y esas reacciones no sé cuáles son, no sé con qué fuerza van a reaccionar y tampoco tengo idea de cuánto tiempo va a ser dicha reacción. No solamente esto. A ver, esta teoría dice que el público, nosotros, de vuelta, yo, usted, señor televidente, el camarógrafo, trata de evitar los efectos de la política económica. A decir verdad, por ejemplo, un ejemplo muy concreto. Viene un policymaker y dice, bueno, yo voy a aumentarle el impuesto a las ganancias, subiendo las alícuotas de X a Y al tramo de la población que gana tanto, subiéndolas a Z para el tramo de la población que gana tanto. Bueno, y con todo esto voy a recaudar tanta plata, y con esta plata voy a pagar estas jubilaciones,
voy a hacer estas rutas, estos puentes. La teoría tradicional, que es la que primero comenté, dice, bueno, el público no va a tratar de anticiparse, no va a tratar de cubrirse, no va a reaccionar, no va a hacer nada. Entonces, los numeritos le van a dar y el policy maker va a poder hacer todo eso. La teoría moderna, que es la segunda que estoy comentando, dice, no, el público no come vidrio, va a tratar de evitar lo que usted está proponiendo. Y en este ejemplo que di va a acudir a la evasión fiscal, a la ilusión tributaria, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente usted va a recaudar menos. Y si recauda menos, no va a poder hacer todo eso que tenía planeado. O sea, en definitiva, los resultados no son los buscados. Entonces, la conclusión de esta teoría es, dado todos estos supuestos, lo mejor es evitar la política discrecional. Hay que impedir que el policy maker haga lo que le plazca, lo que considere pertinente en cada momento del tiempo, que encima eso que considera pertinente puede variar a lo largo del tiempo. Entonces hay que evitar o constreñir, achicar, mejor dicho, considerablemente los márgenes de acción del policy maker. No puede hacer lo que plazca. Entonces, la política económica tiene que ser conducida en base a reglas. Por ejemplo, reglas de política fiscal, que tiene que haber un determinado superávit o equilibrio, podría haber política anticíclica dentro de determinadas márgenes preestablecidos, generalmente por el Congreso, o reglas de política monetaria. Argentina la tuvimos. La convertibilidad en una regla de instrumentos de política monetaria muy rígida, o sea, no se le dejaba hacer política discrecional al policy maker, no podía emitir todo lo que quería, no, podía expandir la base monetaria solamente cuando le entraba $1 de reserva. Después tenemos metas de agregados económicos, o sea, el policy maker puede hacer crecer la cantidad de dinero con una determinada regla a lo largo del tiempo, generalmente descendente, como propusimos con Javier Milei, mi colega en este programa, o el inflation targeting. Pero bueno, el punto es que con esto se evita que tengan mucho margen de acción, porque si el político tiene mucho margen de acción, los resultados terminan siendo siempre muy lejanos a lo que se procura. Acompáñenme hacia los gráficos, por favor. Bueno, vamos a seguir las placas, esta vez porque no tengo voz. Generalmente los políticos, ¿por qué nos dicen que hacen política económica? Generalmente las políticas económicas son diseñadas por un conjunto de motivos que nos venden, que puede ser corregir fluctuaciones económicas, alcanzar un crecimiento económico sostenido y estable, alcanzar el pleno empleo, o, esto nos suena muy conocido a los argentinos, corregir desequilibrios, como por ejemplo bajar la inflación, disminuir el déficit fiscal o eliminar o disminuir el déficit de cuenta corriente. ¿Por qué? Porque estos desequilibrios atentan contra el crecimiento económico sostenido y estable. Entonces, cuando nosotros ¿qué es la política económica? La política económica implica que hay una situación de la realidad observada que no se condice con una situación deseada. Es muy sencillo. La política económica es toda actuación de un gobierno tendiente o dirigida a influir en la trayectoria temporal de una variable económica. Por ejemplo, la inflación en Argentina es hoy en día el 32% y el gobierno quiere hacer política económica para bajarla a, inventemos,
15. El nivel de actividad es 0 y el gobierno quiere hacer política económica para llevarlo a una variación positiva del 3%. ¿Qué quiere decir? Hay una situación deseada y un estado de cosas cuya evolución pasada, presente y futura no coinciden con esa situación deseada. Y el policy maker tiene un conjunto de herramientas que son los instrumentos de política económica. ¿Para qué? Para conducir la política económica y llevarla de la situación de hoy en día, que difiere de los objetivos, a la situación deseada. O sea, la inflación es el 32% y se aplican instrumentos de política económica que los elige el policy maker, o sea, o la cantidad de dinero o la tasa de interés, para hacer que la inflación baje del 32 al 15. Dicho esto, la política económica implica que hay 3 grandes conjuntos. La situación observada no deseada, que son las variables en las que se desea influir. Acá puse ejemplos: tasa de crecimiento, inflación, tasa de desempleo, tipo de cambio, déficit fiscal. La situación deseada, que ustedes pueden ver que son las mismas variables con asterisco. ¿Y qué tiene que hacer el policy maker? Actuar sobre los instrumentos, que son la caja negra. ¿Por qué la caja negra? Caja negra porque, a ciencia cierta, la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Es una ciencia social en la cual en el mercado interactúan millones de personas, cuyo comportamiento varía constantemente. Y el único mecanismo de información eficiente que hay es el sistema de precios. Entonces, no sabemos con exactitud cuál va a ser el resultado de lo que acontece en esta caja negra. De ahí el nombre caja negra. ¿Por qué? Porque acá están los instrumentos de política económica, por ejemplo, y los instrumentos de política económica son poquitos. Y este es el primer escollo, porque tenemos 2 grandes familias: política fiscal, que son los impuestos y el gasto público; política monetaria, que tengo que escoger o la cantidad de dinero o la tasa de interés. O sea, hay 2 instrumentos. Y excepcionalmente le puedo agregar algún tercer instrumento. Y con esa cantidad de instrumentos de política económica que tengo, con solamente eso me las tengo que arreglar como policy maker para hacer o para llevar estas variables que hoy en día no tienen el valor que yo quiero que tengan, a que sí tengan el valor que yo quiero que tengan. Concretamente, por ejemplo, si la tasa de crecimiento es 0, yo tengo que tocar estos 2 conjuntos de variables para hacer que la tasa de crecimiento sea 5%. Si la inflación es 30, yo tengo que tocar este pequeño conjunto de instrumentos para hacer que la inflación baje al 5%. ¿Se entiende? ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que los objetivos, el primer problema es que pueden ser contrapuestos entre sí. O sea, lo que yo haga para aumentar el nivel de actividad y hacerme acercar al objetivo de PBI me aleje del objetivo de inflación, porque tal vez me la acelere en lugar de bajar. Ese es el primer problema. Pero hay un problema más grande, que es la regla de oro de política económica. Esto lo explicó el premio Nobel Jan Tinbergen. ¿Qué dice? Y mira, te dice en criollo: vos no podés patear el córner, cabecear el centro y atajar el cabezazo. O el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vos tenés que tener la misma cantidad de instrumentos de política económica que objetivos. O sea, si tenés 2 objetivos de política económica, 2 instrumentos de política económica,
No te podés poner 4, 5 o 6 objetivos. ¿Por qué? Porque no lo vas a poder cumplir. Esto es matemática. Si vos tenés 2 instrumentos de política económica, podés ponerte 2 objetivos. El problema es que surge una incompatibilidad. ¿Cuál es? Cuando vos tenés más objetivos de política económica que instrumentos de política económica de los cuales posees, si no cambias algo, el resultado va a ser negativo. No vas a terminar alcanzando ningún objetivo de política económica. Entonces, ¿qué tenés que hacer? O bajar los objetivos, bajar la cantidad de objetivos, no me puedo poner 5, 6 objetivos, o subir los instrumentos. Y el conjunto de instrumentos es muy limitado. A lo sumo puedo adicionarle a la política fiscal y a la política monetaria circunstancialmente un tercer instrumento, como por ejemplo circunstancialmente puede ser el control de capitales. Pero tiene que ser solamente circunstancial para llegar a 3 instrumentos. Pero guarda, porque este tercer instrumento es un instrumento que en el mediano y largo plazo me puede traer problemas. Esto lo estoy mencionando simplemente a modo ilustrativo, porque voy a esto. ¿Cuál es la madre de los problemas? La madre de los problemas es el optimismo de los políticos. Optimismo dicho en una manera muy educada. ¿Por qué? Porque los políticos, diciendo de una manera guaranga, tal vez creen que la tienen muy grande y populísticamente se ponen más objetivos de lo que pueden alcanzar. Te dicen, te pateo el córner, te cabeceo el centro, te atajo el cabezazo, soy además el árbitro que miro a ver si hay un penal en el área, miro el VAR al costado de la cancha. O sea, cuando un político te dice, mira, quiero que la economía crezca al 5, quiero que la inflación sea el 3, quiero que el desempleo baje al 6, creo que los salarios le gane a la inflación, quiero que el tipo de cambio sea estable, les está mintiendo. Es mucho abarca, poco aprieta. Está violando la regla de Timberger y no va a alcanzar ningún objetivo. ¿Les suena conocido esto? Bueno, esto es lo que nos viven diciendo e intentando hacer los políticos argentinos, y así nos va. Violentan la regla matemática, que para que un programa económico pueda llegar a buen puerto, tiene que ser un sistema compatible determinado. O sea, tiene que tener una sola solución. Y para eso tiene que tener la misma cantidad de incógnitas que de ecuaciones, es matemática. Los objetivos de política económica son las incógnitas, los instrumentos, las ecuaciones. Y la matemática no se puede violentar. El problema es que nuestros legisladores no saben esto. Entonces, avanzando, como dije al comienzo, está la teoría tradicional que parte de estos supuestos. El policy maker es un ente benévolo que persigue objetivos individuales, objetivos no individuales, sino el maximizar el bienestar de los ciudadanos. El policy maker sabe en qué consiste ese bienestar de los ciudadanos y tiene toda la información necesaria para saber cómo alcanzar ese bienestar. Es más, conoce el modelo, sabe cómo reaccionan a las variables, con qué fuerza, con qué intensidad, durante cuánto tiempo. O sea, sabe que si toca el botón rojo, todas las variables reaccionan de una determinada manera. Además, supone que puede tocar todos los botones de instrumentos de política económica, sabe cómo hacerlos y que el público no reacciona de ninguna manera y no quiere evitar los resultados. ¿Por qué? Porque esto pertenece al mundo de la política económica alejada de Timberger y lo que estaba explicando. Esto es un policy maker que, es más buena que la adormecida,
piensa solamente en nosotros, sabe lo que es nuestro bienestar, sabe cómo alcanzarlo, entonces dejémoslo obrar, dejémoslo hacer lo que él quiera y juzgue pertinente. Bueno, entonces, según esta visión de la política tradicional, este policymaker sabe qué cambios introducir a los instrumentos de política económica, sabe cómo y cuánto, si es para arriba o para abajo, tocar la tasa de interés, la cantidad de dinero, el gasto público y los impuestos, y eso lo va a hacer para maximizar nuestro bienestar social, que sabe, repito, de qué se trata y cómo alcanzarlo. Entonces, obviamente, si estos son los supuestos, lo tenemos que dejar hacer política discrecional, que haga lo que él quiera. Bueno, ¿les suena conocido esto? Bueno, esto es populismo, esto es lo que hemos tenido a lo largo de décadas en Argentina. Y esta teoría dice que cuando las cosas no salen como estaban planeados, es que era culpa de lagunas del conocimiento teórico o insuficiencias de las herramientas o limitaciones del modelo, pero no culpa del policymaker. Bueno, este paradigma se murió en la década del 60. Cuando nosotros avanzamos en el tiempo, se desarrolló, y acá voy cerrando, la teoría moderna de la política económica, que la teoría moderna de la política económica parte de supuestos diametralmente opuestos. Miremos los supuestos. El policymaker persigue objetivos particulares, que puede ser una reelección, maximizar su utilidad, beneficiar a un determinado grupo social, etcétera, que pueden no estar correlacionados con el bienestar general, que además no puede saber qué es el bienestar general, y mucho menos sabe cómo alcanzarlo, porque si no sabe en qué consiste, ¿cómo va a saber cómo alcanzarlo? Segundo, no conoce el modelo a la perfección, no conoce todos los parámetros, no conoce el retardo temporal de sus efectos, de los efectos de su política económica sobre las variables económicas. Tercero, tal vez es muy ambicioso o muy populista, o quiere ganar elecciones a todo trapo y no le importa qué dice, y se propone más objetivos que instrumentos de los cuales cuenta para alcanzar dichos objetivos. Si esto es así, como ya mostré con Tim Berger, hay una inconsistencia dinámica de la política económica, y la política económica no va a alcanzar ningún objetivo, va a terminar fracasando y la gente va a terminar viviendo peor. O sea, este policymaker está tratando de resolver un sistema con 7 incógnitas teniendo 3 ecuaciones, no se puede resolver. 4. El policymaker anuncia políticas no creíbles y es una profecía autocumplida, termina siendo una profecía autocumplida. A ver, si la gente percibe que lo que anuncia no es cumplible, la gente reacciona, la gente forma expectativas correctas, se anticipa. ¿Y esto qué genera? Que la política termine siendo ineficaz y termina siendo la profecía autocumplida. O sea, nada de lo que estaba planeado por el policymaker se termina dando, entonces los resultados son malos. ¿Y por qué sucede esto? Esto es lo que pasa con la Argentina de hoy en día. Hoy los argentinos sabemos que este modelo cierra con más inflación y más devaluación. Entonces nos vamos del peso, nos vamos al dólar, aumenta el tipo de cambio, aumenta la inflación y termina siendo la profecía autocumplida. Señor televidente, ¿a usted qué le parece más razonable? ¿Los supuestos de la teoría tradicional, que fue la manera o la filosofía dominante hasta la década del 60, o esta teoría más moderna que parte de estos supuestos, a mi juicio, más realistas, que fue desarrollada en la década del 60 y 70? Bueno, si a usted le parece más razonable este paradigma, bienvenido al mundo de Milton Friedman, a la escuela de Chicago, que fue seguida por Robert Lucas Jr. Según esta visión de la política económica,
Al policy maker hay que tratar de atarlo lo más que se pueda de puños y piernas para que no pueda hacer política discrecional. Se trata de achicar su margen de acción institucionalizando con reglas de política económica en el Congreso, reglas de política monetaria con un plan monetario que se tiene que ser seguido al pie de la letra, o sea, uno no puede comprar todos los dólares que quiera a cambio de emisión, uno no puede colocar todas las LEVAX que quiera para absorber esos pesos que emitió para comprarle al Tesoro, uno no puede dar adelantos transitorios, todo lo que quiera, sino que uno se tiene que abocar, por ejemplo, una regla de que la cantidad de dinero crezca solamente, digamos una cosa, un 5% anual para que la inflación sea un 2% anual si el nivel de actividad crece 3%, ¿no? Y en este ámbito hay que establecer un contrato social que implica qué objetivo de política, qué instrumentos, que para que la política pueda ser exitosa, la cantidad de objetivos tiene que ser igual que la cantidad de instrumentos. ¿Quién establece la regla? ¿Quién ejecuta la política? ¿Y quién la hace cumplir? Todo esto tiene que estar institucionalizado con una regla que tiene que ser generalmente establecida por el Congreso. ¿Y saben por qué siempre nos va mal? Porque siempre seguimos con el paradigma de la teoría tradicional, donde el policy maker actúa discrecionalmente y siempre termina haciendo todo lo que se le antoja y todos terminan haciendo más o menos lo parecido. Y si todo el mundo hace lo que se le antoja y lo que se le antoja es populismo y hacen más o menos siempre lo mismo, solamente cabe esperar semejantes resultados y no grandes cambios. Miren, acá tenemos la expansión de base monetaria de Cristina, 113%, la expansión de base monetaria de Cambiemos, 114%, entonces tenemos niveles de inflación semejantes. Estos son los 31 meses de Cambiemos contra los últimos 31 meses de Cristina, que si miramos, miren el PBI, señores, está estancado el PBI, siempre lo mismo, no aprendemos mal la lección, con años pares donde el PBI cae y años impares donde varía positivamente inflado en forma artificial. Siempre lo mismo, cambiemos de una vez por todas, pero cambiemos en serio. Honremos el nombre de coalición que elegimos a finales del 2015 y que nunca respetó el nombre que lo llevó al poder. Muchas gracias.